Ayer descubrimos que muchos secretos corporativos son simplemente cuestión de dinero o negligencia, pero hay otros que ponen en riesgo la vida de miles de personas. Bienvenidos a la segunda parte de este especial de Zona Enigma. Hoy, el silencio se rompe de forma definitiva. Vamos a escuchar el testimonio de una persona que admite haber ayudado a encubrir una fuga radiactiva, manteniendo una mentira que pudo haber cambiado el destino de toda una región. Además, seguiremos explorando esos relatos de ex empleados que, tras años de vivir bajo la sombra de un contrato legal, por fin pueden decir la verdad. Prepárate, porque lo que estás por escuchar no solo es un secreto revelado, es una confesión que nunca debió salir a la luz. Ayudé a encubrir una fuga radiactiva y mentí al respecto. En 2012, era un físico joven en el Hospital Gustave Roussy, trabajando en radioterapia interna. Tratábamos a los pacientes inyectándoles sustancias radiactivas y luego los imaginábamos con PET o SPECT. Como los pacientes quedaban radiactivos después, tenían que permanecer en sus habitaciones. La radiactividad salía de sus cuerpos principalmente a través de la orina, por lo que su orina también era radiactiva y se almacenaba en contenedores en los pisos inferiores hasta que la radiactividad bajaba por debajo de un umbral y luego se vaciaba. El problema fue que ese día, los contenedores estaban llenos. La decisión se tomó mucho por encima de mí de que debían vaciarse mientras aún eran bastante radiactivos y diluidos con 3.000 litros de agua en la corriente principal de aguas residuales parisinas. Esto aparentemente se hizo dentro del procedimiento y sucedía regularmente. Se informó a la ASN y a la empresa de aguas, y todo fue oficialmente aprobado. El problema fue que un periodista se enteró. Para evitar el pánico público, la explicación oficial que se dio fue que había sido un accidente causado por una válvula rota. El Ministerio de Defensa, que lo sabía, aún así decidió reemplazar los contenedores por unos nuevos. Tenían amigos en buscadores de casas internacional. La casa que eligieron era la casa que construyeron y en la que habían vivido por al menos 10 años antes de filmar. Al menos una de las dos casas que visitaron no era donde el programa decía. Estaba en una isla completamente diferente, a la que tenías que ir en un viaje en barco de 1 hora. La historia de cómo terminaron donde estaban era 100% inventada. La escuela donde supuestamente eran voluntarios no existía y fue filmada en el hotel de un amigo, y los supuestos estudiantes eran niños locales traídos para fingir ser estudiantes. Casi lo único preciso eran sus nombres de pila. Aunque técnicamente no estoy bajo un acuerdo de confidencialidad, sé algo que la empresa no quiere que se sepa, así que creo que encaja. Trabajé en PetSmart hace años y cada temporada de fiestas venden peluches de Chance y Lucky para una colecta. Compras uno de los peluches por 5 pesos y PetSmart lo toma y lo dona a un hospital, una estación de policía o lo que sea. Los peluches le cuestan a PetSmart unos 25 centavos cada uno, así que cada donación son 4 pesos con 75 centavos en la bolsa de PetSmart. Además de una deducción de impuestos ya que son donaciones. Para colmo, todos los peluches que no se venden se donan de todas formas. Moralmente es bastante despreciable lucrarse de donaciones a hospitales infantiles y refugios humanitarios, especialmente cuando si no gastara 5 pesos en uno, iría allí de todas formas. Edith, la deducción de impuestos no es el punto central de esto. Eso es una mierda corporativa normal. La parte turbia era cobrar un recargo del 2000% por un artículo que de todas formas se donaría, independientemente de si se compraba o no. House Hunters se filma mucho después, y las dos casas que no eliges no son casas que viste. Edith, así que esto se viralizó. Algunos detalles extra. La agente de bienes raíces que conocimos el primer día, nueva para nosotros. Ella nos dio acceso a las otras dos opciones.
Una era su casa real que nunca estuvo en alquiler. La otra era su anuncio. La idea es dar una idea de cómo es, pero solo tienen 5 días para filmar. Juego limpio, no fue tan malo como otros que habíamos escuchado. Nos lo pasamos genial haciéndolo. Así que esto no es para criticar el programa, es solo un secreto para preservar el ambiente del programa. Otras cosas pequeñas. El presupuesto se manipula para USD y es estimado. La edición se hace después de que todo el metraje se envía a los Estados Unidos, y vaya que lo editan. No te das cuenta de que lo que dices unas cuantas veces de repente se convierte en un tema del programa que no esperabas. Los mapas son aproximados por razones obvias. Te pagan unos 150 pesos por persona por día, así que no esperes mucho. En general, es un secreto, pero en nuestra experiencia no era para engañar al espectador, sino para hacerlo todo en un tiempo razonable. La historia de la mudanza es real, y en general hacen un buen trabajo al compartir tu experiencia. Hacen lo que hacen por necesidad para hacer un buen programa repetible. Pero no es un documental perfecto, ni podría serlo. Es bastante cercano, y debo decir que HHI fue un programa que nos dio el valor para mudarnos al extranjero desde los Estados Unidos cuando no era tan común como hoy. Agradecido por lo que es. Edit 2, sobre la puesta en escena, nuestro orden fue filmar las otras 2 casas y conocer y saludar a la gente de bienes raíces. El último día, o 2 para nosotros, los mudanceros llegan y empacan tu lugar. Luego filman tu lugar, y los mudanceros esperan en la calle literalmente con tus cosas en la parte trasera de su camión. Al final de la filmación, lo vuelven a poner todo. No tuvimos tiempo ese día, así que al día siguiente filmamos la parte de la resolución con la fiesta, la escena de cortar verduras que todos parecen tener, y amigos y familia allí. Y un agradecimiento con el equipo de filmación. Edit 3, pregunta común, ¿por qué mentir sobre las casas? Simplemente contratan a un equipo de filmación local por una semana. Esa es la razón por la que pueden permitirse hacer este programa miles de veces. Es la única forma de ser rentable y generar tanto contenido. Hay muchos delincuentes S3 que han escapado a la condena por tecnicismos, incluyendo que los presupuestos de la fiscalía se agotaron. Muchas organizaciones benéficas, incluyendo las 5 grandes en Adelaida, en realidad no ganan tanto dinero para sus operaciones benéficas, ya que sus empleados de alto rango usan y abusan de las organizaciones para sus propias ambiciones personales, ganancias, juegos de poder e incluso venganza contra otros. Muchos políticos en Australia que pertenecen a un partido principal que no está en el poder están involucrados en una acumulación de riqueza realmente desagradable que es demasiado grande para quebrar. Abusando de los servicios gubernamentales de la misma manera que lo anterior. Mientras que a Australia le encanta criticar a los receptores de asistencia social de bajos ingresos como parásitos y estafadores, en todo el tiempo que investigué. Aquellos que realmente estaban estafando al sistema eran menos del 2%, la tasa de condena en los costos involucrados fue suficiente para financiar un país pequeño por resultados que eran risibles, destinados a ser una demostración de fuerza. Los mayores parásitos de la asistencia social en Australia son las grandes corporaciones y las grandes empresas, reciben tanto dinero del gobierno y tienen acceso a recursos, poderes y beneficios gubernamentales que harían que a una persona normal le diera vueltas la cabeza. Les encanta que los cookers, gente con ideas conspirativas, hablen de eso porque hace que parezca mucho más descabellado de lo que es.
El hecho de que ciertas personas y jefes de empresas en este país puedan llamar a quien esté en el poder a nivel de consejo/estatal/federal y, en el mejor de los casos, cabildear, y en el peor, comenzar a hacer amenazas a los políticos a quienes el público tiene dificultades para responsabilizar, debería asustar a la gente. No hay nada, pero cuando trabajaba en McDonald's, hace mucho tiempo, manteníamos los productos de pollo. Las hamburguesas vegetarianas y de pescado en el cajón caliente todo el día en lugar de los 20 minutos recomendados. Además, cuando preparabas las hamburguesas y las ponías en la rejilla, ponías un número detrás para indicar cuándo había que tirarlas, normalmente 5 o 10 minutos. Los gerentes cambiaban repetidamente los números cuando se calmaba el asunto, por lo que una hamburguesa podía terminar ahí por una hora antes de que se vendiera. Ahora no como en ningún restaurante de comida rápida, pero cuando lo hacía, siempre pedía una pequeña variación, como sin cebolla, para asegurarme de que me daban una hamburguesa fresca. Última cosa sobre McDonald's, empecé a trabajar allí a los 16 años. Una noche hice un cierre y el gerente, de unos 40 años, me dijo que sería mucho más atractiva si tuviera más tetas. Estábamos solo yo, él y otro chico. Realmente me afectó y nunca más volví a hacer un cierre. Después de escuchar estos testimonios, uno no puede evitar preguntarse, ¿cuántas verdades más siguen ocultas bajo el peso de un papel firmado? Hoy conocimos el lado más oscuro de la responsabilidad humana. Desde negligencias en la comida que consumimos a diario, hasta el encubrimiento de desastres que pudieron ser catastróficos. Estos relatos nos demuestran que, a veces, la lealtad a una empresa o a un contrato es más fuerte que la lealtad a la verdad. Pero al final, como hemos visto hoy, el tiempo siempre termina por abrir las puertas que el miedo intentó cerrar. Si llegaste hasta aquí, dinos, ¿tú habrías guardado el secreto de la fuga radiactiva por dinero, o habrías roto el contrato antes? Los leo en los comentarios. Gracias por acompañarme en este especial de 2 partes. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para el próximo archivo de Zona Enigma. Porque recuerda, no todo lo que se oculta debe permanecer en las sombras. Buenas noches.